Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre la organización o la gestión de nuestro tiempo. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Frucher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. ¿Por qué hablar sobre la gestión del tiempo o la organización del mismo? Pues es porque muchas veces no sabemos qué hacer con nuestro tiempo o decimos simplemente que no tenemos tiempo suficiente para realizar nuestras actividades. Es verdad que en realidad no podemos manejar el tiempo, pero sí es que podemos saber qué hacer con él. Si sabemos manejar, si sabemos gestionar nuestro tiempo, podemos hacer todos nuestros deberes del día. Pero es muy cierto que si no sabemos gestionarlo, el tiempo, o sea, si no sabemos gestionar nuestro tiempo, al final lo único que nos vamos a crear es cierta frustración, cierto estrés, ansiedad, lo cual va a hacer que baje nuestro rendimiento. Para poder gestionar, para poder hacer nuestras actividades es importante saber diferenciar entre ser eficaz y ser eficiente. Hay muchas personas que creen que es lo mismo o que si se es eficaz se va a ser eficiente o si es eficiente se va a ser eficaz, pero esto no es verdad. Ojo, no quiere decir que estén peleados porque claro que pueden trabajar de la mano, pero son dos cosas muy diferentes. Ser eficaz es hacer lo que hay que hacer. O sea, simplemente se centra en los resultados, en lo que debo de hacer con los recursos menos posible. Y ser eficiente se refiere a hacer muy bien lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, eficaz, simplemente entrego cuando se debe de hacer y eficiente, hacerlo excelente o de la mejor manera posible. Saber manejar nuestro tiempo no es hacerlo a prisa. ¿Ok? Esto también es importante de tenerlo en cuenta. No, y que también no podemos resolver el problema de tiempo trabajando más. Hay muchas personas que dicen, bueno, en lugar de trabajar 8 horas, a lo mejor voy a trabajar 10 horas, me voy a quedar 2 horas más en mi trabajo, así termino mis deberes y pues bueno, voy a ser más eficaz, ¿no? Pero al final de cuentas esto no quiere decir que lo vayas a hacer, sino que nos está perjudicando porque no estamos haciendo las actividades en el tiempo correspondiente o estamos quitando tiempo para otro tipo de actividades por hacer unas tareas que no logramos terminar en el tiempo que debería de ser, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de saber manejar nuestros tiempos y tampoco tratar de resolver los problemas de tiempo trabajando más. Entonces, como dije, las personas que se centran en ser eficientes no son las personas más eficaces, ¿no? O sea, no están peleadas de la mano, pero tampoco, si quiero ser todo perfecto, pues a lo mejor no me va a dar el tiempo que necesito para entregar los trabajos o voy a necesitar simplemente más tiempo para realizarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer o cuáles son los pasos a seguir, por así decirlo, para organizarnos mejor? Primero debemos tener cierta organización, ¿ok? Cierta planificación. Hacer una tabla de autorregistro que al final de cuentas nos va a ayudar a autoevaluar nuestras actividades, ¿no? O sea, y autoevaluarnos en la forma en la que nos manejamos y en la forma en la que hacemos las cosas. Esto puede ser en forma de tabla o en forma de lista o como tú prefieras hacerlo. Yo lo recomiendo en forma de tabla porque igual es un poco más fácil de visualizar y de entender. Entonces, donde pongamos una columna con las horas de nuestro día. A un lado ponemos una columna con las actividades que tenemos que realizar. Enseguida ponemos otra columna con las actividades planificadas y también poner si en estas actividades planificadas no se lograron hacer. Y por último, agregamos una columna donde vengan las actividades que nos gustarían hacer, pero que no las hemos considerado en nuestro día a día. Esta autoevaluación o esta tabla de autorregistro es importante hacerla entre 3 y 5 días. Lo ideal sería 3 días, ¿vale? Pero si todavía no te queda muy claro, si todavía no puedes identificar bien las cosas, pues bueno, alárgalo 4 o hasta 5 días, no más de 5 días, ¿no? Pero esto simplemente nos va a hacer darnos cuenta y vamos a poder identificar qué es lo que estamos haciendo y saber por qué no estamos logrando las otras cosas que estaban planificadas o por qué no tenemos las que teníamos, las que consideramos hacer, pero no las metemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto identificado, ya podemos empezar a crear, ¿no? O empezar a ver si existe cierto equilibrio entre nuestras actividades. Y ya que tengamos esta autoevaluación y que identifiquemos las cosas, ya podemos tener mucho más claro y
bajaremos nuestros niveles de estrés y nuestros niveles de ansiedad, porque hay muchas veces que lo tenemos todo en nuestra cabeza y esto nos causa más ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo tenemos tan palpable o no sabemos, o sea, no lo tenemos tan visual y no sabemos cómo acomodarlo, ¿no? Entonces también esta autoevaluación nos va a ayudar para saber qué hacer y qué no hacer con nuestras actividades. Entonces, teniendo ya la autoevaluación, nos daremos cuenta qué es lo que necesito y qué es lo que me hace falta, ¿no? Ahora sí, una vez identificado, ya sea con tus 3 o 5 días de que lo veas, vamos a planificar bien nuestras actividades, ¿no? Esto se debe de hacer, para planificar nuestro día, se debe hacer en cuanto nos levantamos. Hay personas que prefieren hacerlo un día con anticipación o hay personas que prefieren planificar toda su semana, ¿no? Habrán cosas que saldrán de imprevisto o que a lo mejor no lo teníamos dentro de nuestra planificación, pero no pasa nada porque siempre podemos ir modificando este tipo de cosas, ¿no? Hacerlo a la primera hora del día, pues es más recomendable, pero pues bueno, también podemos hacerlo una noche anterior o cuando tú consideres necesario organizar tu día o tu semana. Primero, es importante para esta planificación poner las cosas que tienen horario fijo, o por ejemplo, si tienes entrenamientos, si tienes clases, si tienes trabajo, pues es un horario que no puedes modificar porque ya está establecido que entras a tal hora y sales a tal hora, ¿no? Entonces, es importante que en esto pongamos primero este tipo de actividades que no podemos modificar o no podemos cambiar los horarios. Luego, ya que tengamos estas que son específicas, pues ahora sí empezamos con las actividades que tenemos que realizar, luego con las actividades planificadas y al final con las que consideras pero que no las has metido. Todas estas se pueden hacer durante o después del horario establecido, ¿no? Pero pues ya es para que tú sepas qué tenemos que hacer y qué tenemos que no hacer. Primero, obviamente, tenemos que completar las actividades a realizar. Una vez que vayamos completando estas, pues ya podemos modificar la columna de las actividades planificadas y de las que consideramos, pero no las hemos metido en nuestro día a día, ¿no? Entonces es como es todo un sistema que si vamos cumpliendo ciertas cosas, pues podemos ir agregando y modificando las otras. ¿Cómo saber gestionar nuestro tiempo? Primero que nada debemos de saber priorizar, ¿no? O sea, saber qué es lo más urgente. En urgente me refiero a lo que es inmediato, a esa cosa que tenemos que hacer sí o sí porque lo tenemos que entregar ya o lo tenemos que terminar ya. Luego tenemos las cosas que son importantes, pero que tampoco es necesario que salgan ese día. A lo mejor podemos hacerla en 2 días. Y luego tenemos las cosas menos importantes, que no quiere decir que no sean importantes y que no tengamos que hacerlas, pero que también podemos tomarnos un poco más de tiempo o tenemos más margen para poder realizarlas o para poder terminarlas, ¿no? Otra de las cosas que es importante ver para poder gestionar nuestro tiempo es valorar la complejidad de nuestras tareas. Hay personas que son mucho más eficientes en un horario y otras en otro horario. Por ejemplo, yo soy una persona que funciona mucho más en las tardes y en las noches. En la mañana no soy una persona eficiente. Me cuesta mucho más trabajo despertar y estar activa totalmente, como hay otras personas que lo hacen al contrario. Entonces yo ya sé que las tareas más complejas las voy a meter en este horario donde esté más activa, donde esté más despierta, ¿no? Otras personas piensan también que pueden poner, o sea, bueno, que lo que deben de hacer es que las tareas más complejas ponerlas a la primera hora, porque así se quitan eso de encima y ya pueden empezar a disfrutar de otras cosas o hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto ya depende de cada persona y también de cómo y de conocernos para saber cuándo soy más eficiente y cuándo no, ¿no? Entonces, son cosas que puedes valorar, pero sí es necesario ver cuándo puede funcionarte mejor o cuándo vas a durar menos tiempo en hacerlas porque estás muchísimo más activo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo en la mañana tardaré mucho más tiempo en hacer una tarea muy sencilla, pero porque me cuesta trabajo estar totalmente activa, ¿no? Entonces, es importante planear el tiempo para que no se crea cierta frustración. Entonces, con este tiempo, pues primero valoramos la complejidad, vemos también en qué tiempos yo soy muchísimo más eficiente y también ver qué son las cosas importantes, cuáles son las urgentes y cuáles son las menos importantes, ¿no? Otra de las cosas también importantes bueno, necesarias para poder gestionar nuestras actividades y gestionar nuestro tiempo es ser realistas, ¿no? O sea, saber realmente lo que puedo hacer y el tiempo que necesito para hacerlo. Por ejemplo,
Si yo sé que tengo, o sea, bueno, obviamente tengo que comer. Yo ya sé que me toma 30 minutos comer. Con esos 30 minutos yo como bien, tengo tiempo para relajarme, no estoy a prisa y tampoco pierdo mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, necesito media hora. Entonces, de esta media hora, yo ya lo tengo calculado, yo ya sé que me va a tomar media hora comer. Lo importante es no excedernos del tiempo ni tampoco reducirlo o limitarnos del tiempo, porque si a lo mejor digo, bueno, entonces lo hago en 15 minutos, pues estoy comiendo muy a la prisa, ni siquiera estoy desconectando, ni siquiera estoy concentrada en lo que estoy haciendo, que en ese momento es comer, y al final estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces es importante el ser realistas, el saber qué actividad tengo que hacer, que aparte pueda hacerla y el tiempo que me va a llevar, que me va a tomar el hacerlo, ¿no? Entonces, también es importante poder quitar ciertos distractores. Distractores me refiero al celular, al ordenador o al laptop, a las redes sociales, ¿no? A cosas que puedan estar en mi cuarto que me hagan distraerme, platicar con mis compañeros de trabajo, platicar con mis compañeros de la escuela, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a los distractores que sin darnos cuenta, eso nos están quitando mucho tiempo y nos hace menos eficaces. Entonces, es importante poder quitarlos, poder ponerlos a un lado. Es verdad que a lo mejor hay personas que necesitan de su celular, necesitan de su laptop para poder trabajar, pero pues bueno, entonces no pasa nada que tengas este aparato, sino saber que no debes de meterte a redes sociales o estar viendo si ya te llegó una notificación, si te mandan un mensaje. O sea, este tipo de cosas que al final te van a perjudicar o te van a quitar tiempo para hacer tus actividades, ¿no? Entonces, es importante también establecer un horario para usar estos distractores, ¿no? O quitarlos mientras estemos haciendo esa tarea. Bloquearlos, quitarles el sonido, quitarles el vibrador, ponerlos en otro lado de la habitación, etcétera, ¿no? Pero si no decir, bueno, ok, a lo mejor puedo utilizarlos una hora a tal hora, ¿no? O sea, o lo voy a usar 10 minutos mientras me tomo un break, pero no más de este tiempo, ¿no? O sea, entonces establecer horarios para poder utilizar este tipo de distractores y así que no nos interrumpa en nuestro trabajo o en nuestras otras actividades, ¿no? Algunos tips que podemos tener para hacer nuestras actividades dentro de esta lista. A la lista me refiero a las cosas urgentes, importantes y no tan importantes. Entonces, qué te puedo decir? Para toda actividad debemos de poner metas, es decir, ciertos objetivos a medio y largo plazo. También pueden estar a corto plazo, pero a lo mejor los de corto plazo te presionan un poco más o te causan cierta frustración o estrés. Entonces es por eso que debemos de poner metas a mediano y largo plazo. Como dije, también podemos poner a corto plazo, pero lo ideal es el otro. Y también es importante que dentro de estas metas podamos unir nuestras actividades del día para así llegar a nuestra meta, ¿no? Entonces, para que estas metas sean válidas, también tienen que ser propias. No me sirve de nada ponerme una meta que tenga que ver con otra persona. ¿Por qué? Porque ni siquiera me va a motivar, ni siquiera la voy a sentir tan personal, ¿no? O sea, porque va a ser como, bueno, pues es para otra persona, igual y no me tomo el tiempo o no le doy la importancia que necesita, ¿no? Y pues, o sea, es muchísimo mejor, o sea, y tampoco vamos a estar motivados. Entonces, tienen que ser propias, tienen que ser de mí, decir, ok, necesito esto o tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, es por eso que para que sean válidas tienen que ser totalmente propias. Las metas también tienen que ser concretas y hacerlas cuantificables, porque esto nos va a ayudar muchísimo para poder lograrlas y para poder gestionar o marcar nuestras actividades del día a día, ¿no? También es importante poner pocas metas, pero que sean importantes, ¿no? O sea, también dentro de esta lista, pues saber qué metas hacer. No puedo meter las 10 metas o 20 metas, sino voy poco a poco y cuando vaya cumpliendo una, voy metiendo la otra. Entonces así voy avanzando y no estoy metiendo tanta carga en mí y me va a rendir mi tiempo, ¿no? O sea, voy a poder gestionar bien mi tiempo y mis actividades del día a día. No tratar de abarcar mucho, ¿no? Y también, pues que sean súper compatibles porque esto ayudará a gestionarnos mejor. Las metas también deben de ser alcanzables y debemos de dividirlas en pasos. Por ejemplo, si yo ya sé que hoy es lunes y el viernes tengo que entregar mi trabajo de tesis para los que son estudiantes, pues bueno, ya sé que el lunes le voy a dedicar cierto tiempo y me voy a poner un objetivo que es terminar el marco teórico.
¿no? Luego, para el miércoles tengo que tener todo el desarrollo, la metodología. Luego, para el jueves tengo que tener ya los resultados y el viernes ya nomás lo reviso y lo entrego, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que podamos dividir nuestras tareas o las actividades que tenemos que hacer en pasos, ¿no? En ciertos pasitos o escalones para poder llegar a mi meta. Entonces, siempre y cuando sean alcanzables. No me puedo poner una meta que no sea alcanzable ni cuantificable porque al final no voy a llegar, me voy a frustrar y me voy a rendir. Entonces ya no voy a hacer mis otras actividades o me voy a sentir incapaz de hacer las cosas. Una vez teniendo las metas, ya podemos poner nuestras actividades en base a lo urgente, lo importante y lo menos importante, ¿no? Entonces, primero hacemos la autoevaluación, ya lo tenemos. Ok, luego planeamos, o sea, ponemos metas, o sea, ya sabemos qué actividades tenemos, las dividimos en urgentes, importantes y menos importantes, planeamos nuestras metas y ahora sí las metemos para ver qué tengo que hacer, en qué día y cómo debo de hacerlo, ¿no? Entonces, ya que tengamos esto, debemos de ordenarlas porque al momento de ordenarlas también nos damos cuenta de la exigencia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, a tener nuestra evaluación, las actividades diarias podemos hacerlo de forma de tabla, donde pongamos nuestras metas, nuestros objetivos y una vez que las consigamos, las vamos tachando, ¿no? O si no quieres una tabla, lo puedes hacer en una lista, lo puedes hacer en dibujos, como tú quieras, pero en algo que lo puedas ver, que te ayude, o sea, el momento de visualizarlo te va a ayudar mucho más y que podamos tachar, o sea, cuando digamos, bueno, esto, o a lo mejor si haces una lista en tu celular, pues cuando cumplas una cosa, en lugar de tacharla, pues la borras, ¿no? Y luego ya, pues si quieres, tú ya ves si vas agregando o no agregando más. También dentro de la tabla o de la forma en la que tú lo estés haciendo, podemos, o sea, o también si no te gusta la tabla, podemos hacer un tipo reloj. Esto es como el tipo de la autoevaluación, pero no, ya no nos vamos a evaluar, simplemente vamos a poner el reloj con todas las horas del día, o sea, desde las 0 hasta las 23 horas, ¿no? O como tú quieras ponerlo. Y dentro de esa tabla vamos a poner las actividades que tengo que hacer. Por ejemplo, yo me levanto, ya sé que me levanto a las 6 de la mañana y de 6 a 7 es el de salirme de la cama, lavarme los dientes, lavarme un poco la cara. Luego de 7 a 7 y media voy a desayunar o de 7 a 8, depende de tu horario, ¿no? Luego a las 8 ya sé que tengo que hacer esto. Entonces lo haces en forma de tabla o lo haces en forma de reloj y así vas registrando tus actividades y en el horario en que lo vas haciendo, ¿ok? También es importante en esto meter nuestros tiempos muertos, por ejemplo, trayecto que hago de mi casa al trabajo o de mi casa a la escuela. Este tiempo donde estoy en el tráfico, ¿no? O sea, que al final es un tiempo que no estás aprovechando para hacer otras cosas porque no puedes, porque en ese momento estás manejando. Ahora, si vas en transporte público, igual y sí que puedes utilizar este tiempo para avanzar en ciertas actividades o simplemente para dedicarlas a ti. Pero pues también es importante meterlo porque así también en tu planificación, en tu gestión de tiempo, ya sabes que a lo mejor son 2 horas lo que te va a consumir el trayecto, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta y saber perfectamente cuánto es este tiempo que no podemos aprovechar como nos gustaría o con otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, otra forma de hacerlo también es, si no lo quieres hacer en tabla, si no lo quieres hacer en forma de reloj, también es hacer como un tipo pastel, ¿no? O un tipo gráfica, donde pongas en diferentes colores las actividades que vamos a hacer, por ejemplo, el sueño, la comida, el ocio, el trabajo, la cuestión social, la cuestión de la salud, y poner las horas que en realidad hacemos o le damos a cada actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor yo ya sé que para comer en todo el día voy a usar 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, ponerlas ahí. El primero también tenemos que marcar los fijos. Por ejemplo, necesitamos de 7 a 8 horas para dormir. Entonces, eso ya es fijo. Luego también tenemos las 8 horas laborales o las 8 horas de escuela, que si es escuela, a lo mejor no vas 8 horas a la escuela, pero también ahí agregas las tareas y cuestiones que tienen que ver con el estudio, ¿no? Entonces, normalmente tu jornada son de 8 horas para poder trabajar o estudiar, ¿no? Entonces, estas ya están como fijas, como también la del sueño.
Ahora, si haces menos del tiempo establecido o más del tiempo establecido, también es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que esté mal, sino simplemente nos va a ayudar a darnos cuenta de que si lo estamos gestionando bien o no lo estamos gestionando bien, si necesitamos más tiempo o debemos de quitar cierto tiempo a algunas actividades, ¿no? Entonces, también es importante dentro de esta gestión meter tiempo para ti. Entonces, si yo ya sé cuánto tiempo voy a necesitar para dormir, cuánto tiempo voy a necesitar para el ocio, cuánto tiempo necesito para el sueño, cuánto para el trabajo, cuánto para la salud. La salud puede ser desde hacer actividad física como para cuando tienes que ir al médico, cuando tienes que ir a la farmacia, o vas a ir a cuidarte algún tratamiento, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que son importantes y que tenemos ahí con el día a día, ¿no? Entonces, primero marcar las fijas y luego ya marcar las otras. Si me paso o hago menos tiempo, acuérdate que no hay ningún problema, simplemente nos va a ayudar a saber qué tenemos que modificar o qué debemos de seguir haciendo como lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo poner tiempo para ti, meter tiempo para ti, que también puede estar dentro del ocio, ¿no? Pero que sea un tiempo donde estés tú, donde puedas desconectar, donde te puedas relajar, donde puedas ir al parque, donde puedas ver a los amigos. Un momento en el que no te estreses y un momento en el que también puedas sacar estos pendientes o estas actividades que no te dejan como descansar del todo, ¿no? O sea, que te tienen ahí como dándole vueltas una y otra vez. Es importante decir que si no tenemos un horario específico para hacer nuestras cosas, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, amigos o pacientes que me dicen, es que yo no trabajo con horario de oficina, pero pues, o sea, yo cuando me sale la inspiración, pues empiezo a hacer mis cosas. Ok, no pasa nada. Tú puedes saber cuándo, como dije al inicio, cuándo eres más eficaz, cuándo eres más eficiente, perdón, ¿no? Y saber en qué horario vas a hacer tus actividades. Lo que sí es importante es ponerte ciertos límites, ponerte un número de horas para hacerlo. Da igual si lo haces seguido, si lo haces en diferentes etapas del día, pero sí decir, ok, le voy a dedicar 8 horas, 6 horas, 4 horas a hacer este trabajo. Entonces, o hacer esta actividad. Si tú ya estás con eso, te va a ayudar mucho para saber, o sea, para tú decir, ok, este es el tiempo que necesito para hacer esto. Ahora, hay muchas personas que me dicen, es que la creatividad es cuando me sale y yo no puedo programarme ciertas horas. Ok, eso lo entiendo. O que se frustran porque dicen, es que me puse tal horario, pero no logré avanzar como yo quería avanzar, o no me salió la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no quiere decir que no esté siendo productivo, porque de todos modos tú estás agarrando este tiempo y estás entrenando y haciendo que tu cerebro se acostumbre a que en ese momento enfoques tu atención en ese trabajo que necesitas hacer, en esa actividad que necesitas hacer. Entonces, a lo mejor no vas a avanzar como tú pensabas avanzar, pero no quiere decir que sea un tiempo desperdiciado, porque sí estás siendo productivo ya que te estás enfocando en esa actividad específica, ¿no? Entonces, eh, dedícale tiempo, ponle límites y ponles tiempo a tus actividades. Si te sale la creatividad y avanzas un montón, bien. Si no te sale tanta la actividad y avanzas menos de lo esperado, tampoco te estreses, tampoco te frustres porque al final estás trabajando en eso. No es algo que nos salga de un día para otro. Tenemos que entrenarlo y tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo a hacer las cosas y a estar presentes en ese momento y quitar los distractores y quitar 20.000 cosas que nos hacen que nuestro trabajo dure más tiempo, tardemos más en lograrlo, ¿no? También es importante no poder, no procrastinar las cosas, no dejarlas como, ay, bueno, pues no me está saliendo, pues entonces lo dejo y me encargo de otra cosa. Si hay mucho estrés, ojo, nos paramos, si hay mucha frustración, nos paramos, tomamos un poco de aire, nos relajamos un rato y luego regresamos, ¿no? Es por eso que también en los tiempos de ocio, en los tiempos de redes sociales, pues tú sabrás cuándo hacerlas. Y al final, entre medias o qué, tú te sabrás organizar dependiendo de cómo funciones, ¿ok? Pero no dejar que esto nos quite en realidad el tiempo o nos abarque más del tiempo que teníamos planeado hacer, ¿ok? Existen algunos enemigos dentro de la gestión del tiempo. Por ejemplo, la confusión de las prioridades. Hay muchas veces que yo no sé cuál es mi prioridad o pienso que una es mi prioridad cuando en realidad tengo otra prioridad, ¿no? Entonces,
Es muy importante en nuestra lista de lo urgente, lo importante y lo menos importante, poder definir este tipo de cosas, ¿no? Saber las prioridades para así trabajar con eso y luego pasar a la siguiente y así sucesivamente. Otro de los enemigos es el desorden. Si empezamos con algo, tenemos que terminar con eso. No podemos empezar con varias cosas a la vez. Y hasta que no termine una, no me paso a la otra. Aunque tenga varias que hacer, ya sé que primero empezaré con una y luego paso a la otra. Ya sé que tengo 8 horas, 4 horas, 1 hora para hacerlas. Y a lo mejor son 5 actividades lo que tengo que hacer. Pero entonces, primero hago una y luego hago la otra y luego hago la otra y así. No empiezo las 5 al mismo tiempo porque a lo mejor estoy pensando en la primera mientras estoy haciendo la segunda, pero también estoy pensando en la tercera y luego me viene a la mente la quinta y luego al final es un revoltijo en tu cabeza, no sabes ni para dónde ir y no avanzas en nada, ¿no? Entonces, empiezo con una. Yo ya sabré si quiero empezar con la más fácil, si quiero empezar con la que me va a tomar más tiempo o cómo hacerlo, pero empezar con una. Y una vez que la termine, paso a la siguiente y así. Entonces, porque el desorden al final solamente nos va a complicar y nos va a afectar en nuestra gestión de tiempo, ¿no? Recordemos que es uno de los enemigos. Otro enemigo también es la impuntualidad. Si decidimos hacer una cosa a tal hora, vamos a hacerla a esa hora, ¿no? O sea, empieza a esa hora. Si no, si empezamos a decir, bueno, 5 minutos más, o bueno, me espero tanto, o bueno, esto, al final lo único que estamos haciendo es que estamos modificando toda nuestra gestión y nos vamos a rendir como en realidad deberíamos de rendir, ¿no? Entonces, no hay tiempo perdido, acuérdate, si no logramos hacerlo en el horario que nos pongamos, es porque estamos acostumbrándonos, es porque estamos aprendiendo, pero también le estamos dedicando la atención y la concentración a ese tema y esto quiere decir que al final sí estamos siendo productivos. Si se nos acaba el tiempo y no hemos terminado, tampoco pasa nada, ¿ok? O sea, depende también de la urgencia y la importancia de la cosa, podemos modificarlo, podemos modificar nuestro tiempo, ¿no? O sea, si yo a lo mejor, ok, me puse 1 hora y no he terminado el trabajo, pero lo necesito entregar o necesito terminar esta actividad, pues bueno, a ver, dependiendo de las necesidades, pues podré ser algo flexible en esto, ¿no? O sea, tampoco es como que esto ya y ya. Recordemos también en las formas que dije de poder gestionar nuestro tiempo, ya sea en tabla, en un gráfico, en un reloj, pues también esto es para ir modificándolo. Vamos aprendiendo día con día y vamos acostumbrándonos y vamos entrenando para poder gestionar y cada vez ser más eficientes en nuestro día a día. Entonces, si se acaba tu tiempo, no pasa nada, como también habrá actividades que a lo mejor las puedas hacer antes del tiempo establecido. Entonces, todo esto es para que tú sepas y puedas organizarte mejor en las actividades, ¿no? Algunas trampas que existen dentro del control de nuestro tiempo. La primera es el perfeccionismo. Olvidémonos de ser perfectos, olvidémonos del perfeccionismo. Si buscamos esto, no vamos a completar las actividades en el tiempo que nos hemos planteado. Al final, el buscar el perfeccionismo solamente nos perjudica. Esto no quiere decir que no hagamos las cosas bien, hay que intentar hacerla lo mejor posible. Pero si estamos buscando que sea perfecto, siempre encontraremos un defecto y esto nos va a hacer que alarguemos nuestras actividades y no la terminemos o nos tome más tiempo del que en realidad deberíamos de usarlo. Otra de las trampas que podemos encontrar es el no saber decir que no. Hay que ser personas asertivas y hay que saber delegar. Es verdad que muchas personas te pueden decir, o en este momento que me estés escuchando, me estés viendo, digas, oye, pero es que si yo delego, no me va a ahorrar tiempo, porque al final tengo que estar al pendiente de esta persona y tengo que ver que lo haga como a mí me gusta que hagan las cosas. Entonces, es verdad que a lo mejor al principio no vas a ganar mucho tiempo, pero también si no delegas, no estás ganando tiempo y solamente te estás llenando de actividades, lo cual va a terminar siendo peor porque no vas a tener el tiempo ni la energía para poder hacer todo el tipo de actividades que te estás poniendo, ¿no? Entonces, puede ser que al principio sea complicado, no estés ahorrando tiempo, pero en cierto plazo ya vas a ahorrar este tiempo. ¿Por qué? Porque la persona a la que le has delegado ya te va a ahorrar ciertas actividades, ¿no? También, si ya sabemos que tengo ciertas actividades, tengo a lo mejor 5,
no puedo aceptar una más porque no me da la vida, no me da el tiempo para hacerla. ¿No? Entonces también yo tengo que saber cuáles son mis límites y hasta dónde decir sí y hasta dónde decir que no. No me puedo llenar de actividades, ¿no? Esto va con otro de las trampas. El estar ocupado no nos ayuda a gestionar nuestro tiempo. Pensamos que el estar ocupado nos va a ayudar a hacer más cosas o a terminar nuestras cosas. Y esto no es verdad. O sea, estamos equivocados. También necesitamos este tiempo para nosotros, necesitamos tiempos de ocios, ¿no? Entonces, no se trata de llenarnos de actividades y siempre estar ocupados porque descuidamos esta parte de nosotros, descuidamos también la parte de comer, descuidamos también la parte de nuestro sueño. Entonces empezamos a descuidar ciertas cosas que al final nos afectan y no, nos están perjudicando tanto en nuestro día a día como también en nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Nuestra calidad de vida. Entonces es importante también el no estar siempre ocupados. Tomemos tiempos, o sea, tener tiempos libres, tener tiempos de ocios también son buenos, tener tiempos para ti, tener tiempos de no hacer absolutamente nada, de decir, hoy quiero estar acostado una hora sin hacer nada, también es súper válido. No siempre tenemos que estar haciendo actividades y no siempre tenemos que estar totalmente activos, ¿no? Eso también nos ayudará a clarificar nuestra mente y nos hará estar muchísimo más frescos y vamos a ser mucho más funcionales al momento de hacer lo que tengamos que hacer. Luego también otra de las trampas es dejar las cosas importantes para luego. Evitar trabajar a prisa. Yo sé que hace rato dije que a lo mejor habrá personas que son mucho más eficientes en la noche y es por eso que lo dejan para después. Pero esto no quiere decir que lo estemos dejando para luego, sino ya sé que esto que tiene mucha mayor complejidad me va a salir mejor en estos horarios, pero siempre me estoy poniendo mis límites de tiempo, ¿no? O sea, entonces, no se trata de decir, ah, bueno, lo dejo para mañana o sea, no ir postergándonos, sino porque si no al final vamos a trabajar bajo presión, vamos a trabajar a prisa, no nos van a salir bien las cosas, no vamos a tener tiempo por si nos equivocamos de corregirlo, ¿no? Vamos a estar un poco ahí medio ansiosos, medio estresados, entonces no dejemos las cosas importantes para luego, sino, o sea, hay que aprender a manejarlo y organizarnos para que éstas estén en un tiempo donde tengamos el margen para poder corregirlas o para poder estar tranquilos al momento de hacerlos. Otra de las trampas es la adicción al trabajo. Todas estas personas que son workaholic. Ojo, cuando yo termino mi horario establecido, cuando yo termino mi jornada laboral o la actividad que tenía planeada hacer, tengo que dejarla a un lado, ¿no? O sea, tengo que olvidarme del trabajo y enfocarme en las otras cosas. Enfocarme en si es mi momento de ocio, enfocarme si es el momento de estar conmigo mismo, el momento de hacer otras actividades como deporte, el momento de comer, o sea, olvídate del trabajo, déjalo ahí, ¿no? O sea, ese tiempo que tú te has programado es el tiempo para hacer cuestiones de trabajo. Ya cuando terminaste, déjalo. No podemos llevarnos estas cosas a otras actividades, ¿no? O sea, no podemos no llevarnos estos pensamientos a otras actividades porque al final solamente nos van a impedir poder estar conscientes de lo otro y no nos va a dejar hacerlo como en realidad debemos hacerlo, ¿no? O sea, entonces toda actividad es importante, así que tenemos que darle el tiempo necesario para cada una. Entonces, ¿qué herramientas o recursos, resumiendo un poco lo que hemos hablado, son las que tenemos, ¿no? O que tenemos que trabajar? Evitar posponer las tareas, ¿no? Reducir también las distracciones, ser asertivos, es decir, saber delegar, gestionar nuestro estrés. Acuérdate que si es demasiado estrés y no puedes gestionarlo, si ya ves que te está bloqueando el hacer las cosas, distráete un poco y luego retómalo. No te sirve de nada quedarte ahí porque solamente te estás bloqueando, vas a entrar en un bucle y no vas a avanzar en nada y al final esto te va a perjudicar muchísimo más, ¿no? Ser asertivos, optimizar nuestras actividades y recuerda, sobre todo, empezar con las cosas urgentes, luego con las importantes y luego con las no tan importantes. Sigue tu programa, ve tachando las cosas que vayas logrando. No trates de ponerte muchas metas, muchas actividades, sino cuando ya termine una, me voy agregando otra. Y vete por paso a pasito, con pequeños objetivos, a corto plazo, a mediano, a largo, como tú lo vayas viendo, ¿no? Y que estén también unidos y que sean compatibles.
borra, marca lo que vayas acabando. Hay que aprender también a ser pacientes, ¿no? O sea, esto es algo que no podemos hacerlo, no podemos ser perfectos o no podemos que todo nos salga en el primer día que lo planeemos. Habrá cosas que no saldrán, habrá factores que no dependen de nosotros que también nos impidan avanzar en nuestras actividades, avanzar en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que aprender a ser pacientes y poco a poco nos irán saliendo más las cosas, poco a poco gestionaremos mejor nuestros tiempos, poco a poco haremos más rápido las cosas, tendremos más tiempo para ocio, tendremos más tiempo para nosotros, ¿no? Pero hay que ser pacientes. Acabar también lo que empezamos, ¿no? O sea, no dejarlo ahí y no empezar muchas cosas a la vez, sino empezar a enfocarnos en ciertas actividades, centrarnos en una sola cosa, ¿no? Como dije, ir paso a paso y sobre todo no olvides el tiempo para ti, porque esto es súper importante. Si no tenemos tiempo para nosotros, al final estamos saturando nuestro cerebro, estamos saturando nuestro cuerpo, no nos estamos dando el tiempo necesario para que pueda ver las cosas con claridad, ¿ok? Entonces es algo súper importante. Este ha sido el tema de gestión o planificación, organización del tiempo. Espero te haya gustado. Si te quedaste con alguna duda, tienes algún comentario o quieres que te mande como las tablas de las formas que te he dicho, los gráficos, escríbemelo, pónmelo por ahí, con mucho gusto te lo haré llegar. Y también si tienes algún tema del cual te gustaría hablar, no dudes en ponérmelo ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por escuchar otro jueves de Diván. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.